Bueno, pues muy buenos días, mi querido amigo Jaime. ¿Cómo le va, joven? Aquí recuperado después de los temporales, ventoleras, caídas de árboles, sistemas de comunicación. Fue un caos, Santiago, unos buenos días. Hay gente todavía sin luz, Ay, ay, ay. pero más recuperadito. Así Bien. que ¿Qué estás viendo en pantalla? ¿Estás viendo la presentación o no? sí, aparece la primera lámina, el camino a las preguntas. Ah, Hoy, ¿cuáles son los niveles de conciencia? yo no la Que lo veo, habíamos dejado. fíjate. Pero bueno, si el público la ve, qué bueno. Tú no te ves, se ve un paisaje de playa muy bonito, pero tú No no me te veo. ves. Yo no me Tu veo. hermoso rostro. A ver, ¿y por qué no me veo yo? Cámara. Te oyes muy bien, Bien. pero no te ves. Ahora sí. Sale con unos rayos de sol maravillosos ahí, ¿eh? Estoy con el sol justo ahí Sí, en la es un mollera. halo, sí, te da un halo celestial aquello, ¿eh? Uy, 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 ya. Bueno, querido amigo, entrémosle de lleno. Dale, Aquello que en la sesión anterior quedó tocado, pero pasamos rápido porque había poco tiempo. Entonces a mí me encantaría que tú partieras con eso porque estuvimos hablando de la conciencia. Bueno, yo me he estado instruyendo un poquito, viendo otras definiciones y la discusión no para sobre la conciencia, qué es realmente la conciencia y cómo definirla claro, entre distintos autores, qué sé yo, hay muchas definiciones y discusión al respecto. Pero tú me habías mostrado una lámina en la cual estaban los 5 niveles de conciencia, que me sí, gustaría que te explayaras un poquito ahora en esta sesión, con calma. Esa mismita. esa mismita, Claro, que va de abajo hacia arriba, como corresponde, claro. ¿no? Qué raro que yo no me vea aquí, espérate, ¿por qué no Ahora veo? te ves, ahora te ves. No, es que no veo la lámina yo en mi pantalla. Ah, mira, la lámina está en la pantalla. Ya, La pero lámina está en la pantalla. yo Los necesito cinco ver, niveles de conciencia, de abajo hacia arriba, y ya, la gráfica del hoyo, sí, sí. Bueno, a ver, pero pregúntame, ¿qué duda te quedó después Claro, no, no, en el fondo que tú te explayaras un poquito más en cada una, especialmente en las, la 4 y la 5, porque fueron las últimas que vimos, que las vimos muy rápido. Yo Ajá, entiendo, y tú me lo hiciste ver, que estos niveles de conciencia, esta escala de conciencia, la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, estamos en el primero. Tú me hablabas como de un 85% de la población mundial claro, está claro. instalada en el nivel uno, o sea, dormidos. Dormidos, tal cual. Entonces, me gustaría que te explayaras un poco más en cada una de ellas y Ya. también cómo llegaste a esta clasificación también, o ya existía y tú la tomaste y la trabajaste y la estudiaste Mira, y la hay, pensaste. hay diversas clasificaciones. De hecho, Ken Wilber hace una clasificación de 7 niveles, Ken etcétera. Wilber, Sí, pero mira, esta numeración es relativamente arbitraria en el sentido de que es para ilustrar un proceso, vale, ¿ya? Entonces desde estar dormido a estar iluminado, son esos 5 y no hay más, ni hay menos tampoco. ¿Ah? claro, Porque estamos utilizando la metáfora de estar dormido, ¿ya? correcto. Podría uno utilizar otra escala y daría otros niveles. Lo que sí es importante que en esto es un proceso y que no hay una línea fija entre estar dormido y somnoliente, sino que es un proceso que se traslapa y va ocurriendo de a poco, ¿ya? O sea, Correcto. los límites entre los niveles estos son difusos, no son que un día te despertaste teniendo Claro, nivel 4, no, ¿no? Se va claro, lógico, adquiriendo claro. y porque además no se adquiere en todos los ámbitos de la vida de uno, ¿ya? Ya, claro, Entonces, correcto. hay una pregunta previa a estos 5 niveles Ujú. que es
porque estamos en el tema gran tema de la conciencia. ¿Quién es el que tiene la conciencia de estos niveles? ¿Es el self, es el yo o es el ego? Hay tres alternativas, ¿te fijas? Y Ya, ya se nos ya. complicó la cosa, ya se nos complicó. ¿Ah? ¿Me Claro que entiendes? sí, Claro, porque la mayor parte de los filósofos, eh, tanto orientales como occidentales, siempre están preocupados de, bueno, ¿cuál es la esencia del ser humano? correcto. ¿Mm? Y en función de esa esencia, definir una identidad, Ujú. ¿ah? Que yo le llamo autorrelato. Ahora, ese autorrelato, paréntesis, puede ser correcto, acertado o tergiversado o abiertamente falso. Es decir, un autoengaño puede llegar a ser. Claro. O sea, la ¿Ya? historia que nos contamos de nosotros mismos. Claro, claro. Y Ya, que para eso escribí ese libro que se llama exactamente así como tú lo mencionas. La historia correcto. el cuento que nos contamos. Cuento que nos contamos, Bueno, correcto. entonces respecto a la esencia eh, del ser, va desde los griegos hasta el día de hoy y en los tiempos modernos el que más le dedicó a eso fue Sartre, ¿no es cierto? Sí, pues, el existencialista francés. Claro, el ser y la nada. Bueno, ¿qué pasa? Que están definiendo una esencia como algo inmutable, ¿ya? Como algo Correcto. fijo. Y es aquí donde yo intento hacer un aporte. ¿M? Ya, No, mi aporte es que nuestra esencia no es algo fijo, no es una foto del claro. yo soy, porque esa frase yo soy es la que se repite permanentemente Sí, en todos los ámbitos espirituales. Yo soy, yo soy, ¿no? Y en los ámbitos New Age, bueno, se trata de recordar quién soy, sí, como, como si nos hubiéramos olvidado de algo esencial y la vida consistiera y evolucionar consistiera en recordar aquello para evolucionar. ¿M? sí. Bueno, frente a eso me hago yo la pregunta, ¿para qué, para qué se me olvidó algo tan importante como lo es la esencia? ¿Y por qué quiero recuperar esa esencia, ¿m? negando la existencia que estoy teniendo? Claro, Es decir, tú me hablabas en la sesión pasada de que era más importante el estoy siendo. claro, entonces aquí, por eso quiero retomar esa idea. Entonces, Ya. mi propuesta, a diferencia de todas, yo Ujú. diría de casi todas, salvo algunas personas, es el estar siendo, ¿ya? Exacto, El estar exacto. siendo es una película, en cambio el yo soy es una foto, incluso Claro, el yo seré también es una foto, ¿ya? claro, Es una foto del futuro, pero es una foto. Entonces, el estoy siendo es, tiene unas implicancias filosóficas enormes, por lo menos desde mi punto de vista. Porque claro, claro. fíjate que implica que, eh, a ver, deja colocarme los auriculares. Ah, bueno. Eh, la, esto implica, el estoy siendo, implica que existe un origen y un destino. Claro. Cuando tú tienes una foto, no hay tiempo. Por lo Claro. tanto, Y no hay cambio, filosóficamente, no hay cambio tampoco. filosóficamente no estás incluyendo el origen y el destino. Entonces, cambiar la mentalidad de pensar en el estoy siendo implica que te preocupes de tu origen y de tu destino, es decir, tu propósito en la vida y en la especie humana. Entonces Claro, sí que tiene implicancias fundamentales el pensar en el estoy siendo versus el yo soy. claro, Ahí hay un cambio radical, diría yo, ¿no? claro. Y también Claro, y implica, el yo soy al ser estático tampoco implica evolucionar.
tampoco, tampoco. El otro sí, Implica que hay que reconocer esa foto claro. y ser consecuencia con la foto. Pero ¿y si resulta que la foto la hiciste mal, estás liquidado? ¿Me entiendes? Es como, claro, la foto es como un guión escrito, un guión que hay que cumplir a la pata. Y no hay espacio para nada. No hay espacio Claro, para la creatividad, no hay espacio para la reinvención o claro. para la puesta en duda. Lo que tú acabas de decir es súper importante, la concepción de la vida como un proceso. El estoy siendo es un proceso, con Claro, origen y con destino, o sea, con un puerto de salida y un puerto de llegada, ¿ok? claro. Y a su vez implica que en ese viaje tiene que haber una actitud del viaje. Y entonces esa es mi propuesta, la actitud turista, Perfecto, ¿ya? correcto. Ese es Entonces, ahí está el que tiene la conciencia, es el turista claro, claro, el que se da cuenta que primero que estamos de paso, de pero viaje. respecto al origen, se da cuenta que el origen, si bien hay un self, que hemos hablado en sesiones anteriores, Sí. si yo me defino como self encarnado en un cuerpo, es una determinada cosmovisión. Pero si Sí. yo parto desde la premisa del estoy siendo, entonces yo tengo que definirme a partir de mi condición humana, no del self. Ujú. Y Claro. eso filosóficamente es absolutamente radical lo que estoy diciendo. Mira que interesantísimo porque realmente lo que tú dices recién, de el yo soy es una especie de mantra, Claro, claro, como un dogma. Yo soy, tengo que saber quién soy, tengo que saber quién soy, tengo que descubrirme a mí mismo, conócete a ti mismo. Todo ese concepto del conócete a ti mismo que está en la filosofía más antigua, digamos, el nocete ipsum, ¿te acuerdas? claro. Entonces Pero hay como una fíjate, especie de forzar eso y olvidando la experiencia de la condición humana. claro. Entonces, si tú te esfuerzas tanto en encontrar tu self, ¿no? De partida, estás haciendo la pregunta equivocada, porque Ujú. nuestra esencia, dado que está en el tiempo y es transitoria, es la condición humana. Claro, Que yo claro, tenga un origen en un self y que luego, cuando mi cuerpo se muera, vaya a integrarme a la unicidad total, ese es otro cuento. claro, Pero claro. mi análisis para poder explicar la vida, mis conductas, mi autoconocimiento, son desde la experiencia de la condición humana. ¿Y eso qué significa? Que soy un cuerpo y un alma, o un espíritu, que están conviviendo y en ese proceso. Ahora, Claro. ¿qué pasa? Ilustremos ese proceso del estoy siendo, que sería en una línea de tiempo entre el pasado y el futuro, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ilustrémoslo más que una línea, pongamos una lupa y miremos que esa línea se compone de infinitos puntos, ¿ok? Ujú. Entonces, cada uno de esos puntos es un presente. Correcto. Entonces, si yo veo la vida, mi condición humana, con ese gráfico, lo que veo es una sucesión de presentes Ujú. y de experiencias. Claro, ¿Qué claro. implica esto ahora desde el punto de vista del autoconocimiento? De que yo, al vivir en presentes, uno tras otro, vivo experiencias una tras otra, puedo acceder al desapego con mayor facilidad que si pienso que yo soy. Porque si yo soy y me desapego, dejo de existir. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la envergadura de esta palabra, yo soy versus estoy siendo, que es Claro. dos palabritas? La, Sí.
cómo aún, como a los filósofos los han derivado, y los teólogos también, los han Ah, derivado en claro, una forma de pensar determinada que se ha instalado en la cultura como si fuera verdad. Entonces, a esa verdad yo me rebelé hace unos años y empecé a pensar en la condición humana. Por lo tanto, un amor profundo a la condición humana, porque es lo que me está tocando vivir. claro, claro, Ya el no respeto. quiero irme de la condición humana, ¿ah? Y Sí, renegar de los placeres y del cuerpo y de sí, etcétera, etcétera, porque es lo que tengo que experimentar. En claro, definitiva, es un espíritu que está experimentando la dualidad. correcto, El claro. espíritu no tiene la más remota idea lo que es la dualidad. No Claro, no puedes puede, saberlo, no puede saberlo, imposible, está a no ser que se imposibilitado. corporice, a no ser que se corporice. Al corporizarse, la unicidad tiene una experiencia única, Claro, ¿ya? Y si la condición humana es una sucesión de experiencias, la unicidad está teniendo una experiencia tras otra claro, que desde su perspectiva del no tiempo ocurren sí, simultáneamente. claro. ¿Qué tal? Fantástico. Con Por lo razón menos, con razón estás tan iluminado hoy día, mira, lleno de luces. oye, sí, me está empezando a molestar el sol, así que me voy a estirar un poco porque me encandila y no te veo. Ya, está bonito ese rayo de luz, pero Entonces, tienes razón, te pega en la cara. claro, entonces no te veo a ti y eso ya es grave, pues, muy grave. Oh. Oye, quería hacer un pequeño paréntesis para, yo entre conversa y conversa nuestra, que Sí, siempre me quedan inquietudes y picazones en el cuerpo. ajá, No solo tengo un cuaderno en el cual después voy resumiendo las que conversamos, ya te lo mostraré cuando nos veamos presencialmente, ya, sino que también me pongo busquilla de libros. sí, Y encontré el de Teilhard de Chardin que citaste hace unos días atrás, El fenómeno humano, maravilloso, sí, que no está muy a la mano en las librerías del mercado, digamos. Lo tuve que encontrar en una librería municipal de mi comuna, en la cual soy socio, por supuesto, y ahí me lo encontré varios de Chardin y pedí este, del cual habían 3 ejemplares además. mira, Así que se lo recomendamos también a nuestros queridos amigos que nos ven. sí, Fenómeno sí, humano de Teilhard de Chardin, que no es fácil, ¿eh? no, Digámoslo, no, no es no. fácil, pero está re bueno para complementar. Y Mira, otro que yo tenía a dime, mano es el sí, Eneagrama de la Sociedad de Claudio Naranjo. ya, También está re bueno para complementar lo que hemos estado conversando sí. sobre la conciencia, sobre el autoconocimiento. Mira, ¿Mm? respecto yo a Claudio Naranjo lo admiro mucho, fue en el mundo de los eneagramistas, como digo yo, Sí, el que le ha dado el toque más psicológico al eneagrama, convirtiendo las clasificaciones tradicionales de Rizzo y Hudson o de Ichazo o de Gurdjieff, sí, convirtiéndolas en el lenguaje psicológico y profundizando en ello. Por lo tanto, todo mi respeto a Claudio Naranjo, eh, sí, pero yo me fui en la investigación del eneagrama por otro camino que él no tocó, simplemente, no es porque no quisiera, no lo tocó, ¿no? Quizás no se atrevió, porque ujú, en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, el, el, el aventurarse a decir que el origen de la personalidad es tal o cual chuta, es aterrante, ¿ya? claro, En cambio, como yo soy un irreverente y no tengo esa profesión, me claro. atrevo, me atrevo a cosas que otros no se atreven. ¿No? Simplemente de inocente, ¿ah? De patúo nomás. Claro, de audaz, Claro, de ¿ya? irreverente, tú lo has dicho, de Bueno, irreverente. entonces yo sí hice una investigación que culminó en el libro Enneagrama Eco, que la esencia de ese libro es a mi juicio, haber descubierto
el origen de la personalidad. La personalidad es una máscara, ¿no es cierto? No Claro, nacemos la con persona. personalidad, sino que es algo que nos ponemos El para... teatro griego, la persona era la máscara del teatro Exactamente. griego. Entonces, esa máscara nos la ponemos para dos funciones. Una, ocultar un dolor basal, que le llamé, y la otra es para presentar una imagen medianamente aceptable por el mundo, por los demás. ¿Ya? Claro, Entonces cumple esa doble función. Entonces hay 9 tipos de máscaras, ¿m? Que son los eneatipos o tipologías de personalidad. Bueno, entonces yo hice un descubrimiento de los dolores basales, los miedos basales, y de sí, ahí derivó el modelo ECO, que también es ya, una creación mía. El modelo ECO son perfecto, 6 pasos que describen una sucesión, un proceso, desde la ya, formación de la personalidad hasta nuestra conducta correcto. externa. Pero de eso hablaremos otro día, Correcto. porque si no, El tema de ese, hoy, ese es el muy tema de largo ese hoy, tema. que no nos hemos ido de ese tema, nunca nos vamos del tema, pero quería yo que pegara ahí una repasadita a los 5 niveles de conciencia por si hubiese quedado algo en el tintero. Ya, bueno, mira, cuando digo que la mayor parte de la gente está dormida, no quiere decir que anden por las calles como zombies, ¿ah? Sino que quiere decir que tienen una imagen de sí mismo que es muy básica. ¿Mm? Sí, ¿Qué quiere decir claro, básico? Que no distinguen su yo de su ego. Entonces no claro, son capaces, por ejemplo, el eneatipo 3, ¿ya? Que es el eneatipo el vanidoso, ¿ya? Y ese es ya, su gran ego, ¿no es cierto? Pero sí, ese ego es producto de su miedo al rechazo y por lo tanto claro, quiere aparentar algo, claro, que no es, perfecto, pero no se da cuenta. Incluso está orgulloso, ¿me entiendes? claro. Está No orgulloso, sabe, no sabe que tiene miedo tampoco. no sabe que tiene miedo, no sabe que es un vanidoso o un narcisista, no tiene idea, al contrario, está orgulloso de tener un Lamborghini, ¿te fijas? ¿Ah? Con asientos de cuero negro y una rubia al lado, ¿me entiendes? Por poner un estereotipo Sí, ya sí, una extremo. caricatura. Bueno, no se da cuenta de eso, está orgulloso. Entonces, ese tipo de gente, está el mundo, está lleno. Ahora, el eneatipo 3 es el epítome de todo esto, es lo máximo, ¿ya? Porque es el más Claro, habilidoso. Pero claro, hay otros eneatipos, de los 9, que están orgullosos de ser lo que su máscara les dice, o sea, su ego les sí, dice. Por sí, ejemplo, el eneatipo 8, el autoritario, está sí, orgulloso de su poder, claro. ¿ah? De dar órdenes, dar órdenes. De dar órdenes. Entonces, ¿cómo se justifica en su autorrelato? Se justifica diciendo, yo soy un buen líder, Claro. Alguien ¿ya? tiene que hacer las cosas. Alguien Alguien tiene que tiene que hacer hacer las las cosas. cosas porque las cosas no pueden ser, y son Sí, así o así. ¿Ya? El eneatipo sí. 1 tiene un ego que le dice, hay que hacer las cosas perfectas. Entonces, el Si no, no detallista, vale. etcétera, Si no, etcétera. no vale. No se da cuenta lo insoportable que es convivir con un eneatipo 1, porque te está indicando hasta cómo cortas el tomate. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, entonces, Los perfeccionistas. claro, el perfeccionista y que llega Insaciables. en casos de ideología, llega al fundamentalismo. ¿Mm? Por supuesto. O Claro, sea, claro, claro. Bin Laden era eneatipo 1 y Claro, claro. Mahatma Gandhi también, para, Bien, claro. Sí, para poner situar los dos extremos. la que es la personalidad independiente de las ideologías, ¿no es cierto? Claro. Los santos, me imagino. Pues claro, claro. Sí, sí. Si Mahatma Gandhi, para superar su tentación sexual, ¿sabes lo que hacía? Ni idea. Dormía cucharita con su sobrina, Chuta. ¿ya? Para ¿Ya? demostrarse que era capaz de superar el problema que estaba teniendo.
O sea, no puede ser más malsano, ¿no? Mahatma Gandhi. Hoy día lo habrían demandado, hoy día lo habrían... Todavía lo habrían demandado por degenerado, pero bueno, por pedófilo, estaría preso con Macaya. claro. Entonces, bueno, es el nivel más básico, el estar Sí, dormido, ¿no? el dormido, claro, claro. Ahora, la somnolencia es cuando ya abriste un ojo y te das cuenta que en algunos momentos aparece tu yo, es decir, no tu máscara, sino tu sinceridad contigo mismo. ¿Y estás un poco más consciente de tu miedo basal en ese estado? A ratos. No completamente, pero algo ¿No? entiendes de que hay un traumilla en tu experiencia Intuye, humana. intuye, pero su tendencia es a culpar a los demás de sus emociones. Ah, ya, Es decir, yo me enojo porque tú me hiciste algo. En cambio, si pegamos el salto al nivel 4, ¿ah? Es yo, en vez de, yo no me enojo contigo, sino que me pregunto, ¿por qué lo que tú me dices me está enojando? ¿Te das cuenta claro, que es eso. completamente diferente? Nota al tiro hay un nivel de evolución mayor, po, bueno, porque Claro. Y hacerse cargo entonces, de, ¿por qué me enojo? Entonces tengo que buscar una causa y saber que lo que tú me estás diciendo es el interruptor o el detonante de una creencia que yo tengo sí, y entonces me empiezo a preguntar cuál es esa creencia. Y luego que la sí, descubro, después de un rato, digo, a ver, ¿y dónde se originó esta creencia? Y si esta sí, creencia es constante en mi vida, y empiezo a descubrir que yo siempre me enojo por un determinado tipo de cosas, no por todo. Y entonces me claro, claro. empiezo a conocer, etcétera, etcétera. ¿No? En el estado de conciencia de la somnolencia, tú me decías que había una característica el somnoliente, digamos, ¿Mm? atribuye sus emociones a su carácter. Claro, Explícame más eso, que en el fondo que yo digo, no, yo soy así porque es mi carácter y no asumo como un error o como una falta o como una falta de conocimiento de mí mismo o de control para decir, yo soy, no, es que yo soy así, soy muy franco, soy muy sincero y se ha mandado una pachotada increíble claro. pública, digamos. ¿Ah? ¿Eso? ¿En eso? Mira, está tan instalado esto de que es que lo que pasa es que yo soy así, esa frase, Eso, ¿ya? exacto, exacto. Yo soy así y así soy, ¿ah? Dándolo por sentado. Volvemos al tema de la foto, el Ustedes tienen que autorrelato. hacerse cargo de eso. Ustedes tienen que hacerse cargo. Claro, y no Es como solo el, eso, sino que es como el dicho que dice, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? claro, claro. Y es la gente que atribuye sus estados anímicos y emocionales, los atribuye a una herencia genética. Es decir, Ah, yo heredé de mi padre o de mi madre este carácter, ¿ya? porque, Venía conmigo, con mis genes, lo cual es claro. absolutamente, en términos de las emociones, es mentira. En términos del carácter, es verdad, A porque ver, ¿por qué? son dos cosas Ah, por, diferentes, ¿ya? ¿ya? Hay ¿Por qué? clasificaciones del carácter y que te dice, mira, una persona tiene un carácter introvertido. ¿M? Sí, Eh, Hay otras personas que dicen, no, él es extrovertido, etcétera. Eso es el carácter, sí, ¿ya? Pero me están mandando un aviso aquí los de Zoom. ¿Ah? chuta. Dice running out time. Espero que no sea al final, porque llevamos media hora. Sí, yo también espero. Eh, Son estos formatos de la tecnología Sí, moderna. Bueno, bueno, entonces la emoción, y esto es un capítulo completo de otra sesión que debemos tener, yo me sí, imagino, es, sí. pero para definirlo, la emoción son los sensores internos que yo tengo para saber qué me está pasando por dentro. Son el equivalente a los cinco sentidos que me dan Ya. información sobre lo que ocurre fuera de mí, Sí, sí, claro, ¿ya? Entonces claro. la emoción me avisa
lo que estoy sintiendo por dentro. ¿Para qué? Para hacerme evidente que debo poner atención e investigar sobre mí mismo por qué estoy teniendo esa emoción. ¿Por qué me claro, alegra tanto esto? Al hacerte ya claro, esa pregunta, ¿ah? claro, Ya sabes qué tipos claro. de cosas te alegran y cuáles no. Y por qué te alegran y por qué no. Claro, O pero el que es básico no se pregunta, eso lo vive nomás, es una lo, especie lo, de es- reacción mecánica. lo experimenta como un automatismo de su cuerpo que le sacó una carcajada teniendo una Claro, chela en la mano. ¿Me claro, entiendes? claro, claro. Se queda con, o sea, digamos que entre el uno y el 2 son gente que le pasan cosas, no La gente que vida, hace que pasen cosas. claro, la vida le sucede, como digo yo. Claro, les pasan, claro. Son acontecidos, No son protagonistas, sino que son reactivos a la vida. correcto, ¿Ya? claro. Y tampoco se hacen muchas preguntas, sino que le echan para adelante, ¿no? Claro, porque O para atrás. es que ni siquiera la idea de hacerse la pregunta se les ha ocurrido, porque encuentran que es complicarse la vida. Perfecto. ¿Y ¿Para en qué qué, nivel? Ya. ¿Mm? para qué voy a hurgar? ¿No es ¿Para qué cierto? hacerme problema? Y usan esa palabra, ¿para qué voy a hurgar? Quizás qué Sí, me encuentro, claro, ¿ya? claro. Mejor evitar. Mejor sigamos como estamos, ¿ya? ¿Y en qué nivel de los estados de conciencia, de estos cinco estados, aparece eso que tú alguna vez me comentaste de un Ajá. observador, una especie de mirada un poquito más aérea de mi experiencia humana, El que está en 4, mí, cuatro, la el vigilia. 4. Claro, Claro, y la vigilia, el mismo nombre lo dice, es un vigilante, claro, ¿ah? claro, claro, Que te claro. observa Sí, a ver, es una capacidad que uno tiene que desarrollar, ¿no? No es mágico, sí, para salirse de las propias creencias y observarse a sí mismo como si fuera un otro. Mira qué difícil. exacto. Sí, Es po, toda una pirueta, ¿no? sí, po, claro, Ya, es una pirueta intelectual enorme. claro. Un otro que observa al uno. Claro, y te observa críticamente. O sea, Claro, puede que te encuentre la razón a ti o puede que te diga, por favor, deja de pensar estupideces, ¿no? claro. Hay en la religión católica, me tocó verlo porque estuve en ese mundo un tiempo, en el colegio y después joven, cuando era joven, eh, el cultivo de una especie de policía en ti mismo. Un policía, una especie de un pequeño diosito que va diciendo, que te va diciendo, no, no, eso no, 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 por ahí no, es pecado, cuidado. Eso no es lo mismo que lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es lo O una contrario, deformación. es lo contrario y tiene un aspecto similar, ¿m? Claro, se parece, po. Porque eso es la moral, Ya. es un deber Pero ser. la moral católica, Sí, pero cualquier moral es un ya, deber ser, o cualquier claro, ética es un deber ser que es ajeno a tu interior, ¿ya? claro, claro, claro. Es un carabinero mirando ahí para castigar. Siempre es punitivo, ¿ah? Y que además, si no cumples, te hace sentir culpable, que es el primer Exacto, paso terrible, y la consecuente vergüenza. Entonces, son dos claro, emociones terribles, la culpa claro, y la vergüenza, muy propias del cristianismo, ¿ya? claro, claro. Del Entonces, cristianismo que conocemos, digamos, porque a lo mejor el cristianismo de Cristo no era así. bueno, el jesuísmo, diría yo en ese caso. El jesuísmo, claro. Bueno, entonces, esa ética moral es un deber ser que se te impone. En cambio, el observador es precisamente alguien que te abre espacios de libertad, no de imposición. Correcto. ¿Mm? Oye, Jaime, y ahora, bueno, yo me imagino que uno, existiendo estos cinco niveles, habrá cómo
avanzar en eso, en la evolución personal, po. O sea, ¿qué podrías decir tú al respecto? ¿Te ¿Cómo? apareció, te apareció otro Sí, gráfico ahí? la espiral de la conciencia. Estaba esperando la pregunta. ¡Wow! No sabía que me la Ojalá, ibas a hacer, ¿eh? ojalá que no se nos acabe el tiempo. No, pero mira, si partimos el nivel en el extremo del cono abajo, es el Sí, dormido y arriba la iluminación, ¿no es cierto? sí, Entonces, es un cono precisamente porque la conciencia se va expandiendo, va creciendo, claro, ¿ya? hacia arriba. Claro, claro. Se va Hacia arriba. abriendo hacia arriba, hacia la unicidad, ¿ya? Entonces, los niveles los puse como en espiral en este gráfico, como un caracol Claro, que va subiendo, porque si tomamos en la línea esa donde dice A, vamos a tener esos tres puntos azules, ¿no es cierto? Bueno, claro, supongamos que el tema A sea mi relación ego y yo, el yo y el ego. sí, Entonces, cuando yo estoy en el nivel uno, ese punto azul no está simplemente. Cuando está en el claro, 2 está chiquitito, después está más sí, grande y después está más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los temas van creciendo en esta espiral hacia arriba. correcto. Entonces, uno no es que toma un tema, lo deja y accede a otro tema, sino que todos los temas en paralelo van Claro, subiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de los niveles 3 hacia abajo, tienes más posibilidades de devolverte en el camino, claro, ¿ya? claro, Mientras más arriba subes, puede que caigas en un nivel de conciencia en algún aspecto de tu vida, pero te das cuenta más rápido y te recuperas más rápido y vuelves a claro, ascender, porque claro, tienes conciencia del proceso, claro. ¿ya? Ahora, y en paralelo el miedo se va achicando, supongo, El miedo es, mira, va desapareciendo. yo escribí un libro que se llama La enfermedad del miedo, en que Sí, me dedico en gran parte, aparte de describir los miedos, a demostrar que el miedo es la causa del sufrimiento humano. Así de drástica la definición. Porque, ¿qué pasa? Hay que ser drástico con estas definiciones, porque hay mucho equívoco, ¿eh? sí, Hay gente que le claro, echa la culpa al sufrimiento humano, al apego. Y esa herencia viene desde Buda. Entonces, a ver, ¿Buda se equivocó o no se equivocó? ¿Tiene razón o no tiene razón? Entonces yo te digo, mira, Buda tiene razón en que el apego y la ignorancia, que él destaca como grandes causantes, eh, es muy importante. Sin embargo, y a mi juicio, el error metodológico de Buda fue confundir una consecuencia con una causa. ya, Entonces, el apego es la consecuencia de algo. No le pongamos todavía el qué, pero de algo. No es una causa, ¿ya? ah, En cambio, el miedo es